Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de cada uno de nosotros, Padre de amor, de misericordia, de bondad, de justicia, de paz. Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, recibe tú toda la gloria, la honra y el honor. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo fiel, nuestro admirable Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor Jesucristo, porque tú diste tu vida por todos y cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí todos reunidos para alabarte, glorificarte, honrarte, para escuchar tu palabra. Úsame, Señor, con el poder que tú das a través de tu Santo Espíritu, que yo pueda entender también tu palabra y que pueda expresarla, que tú pongas palabras en mis labios, Señor, para poder hablar lo que tú quieres. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a nuestras Biblias, por favor, a Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer desde el 7 hasta el 16. Efesios capítulo 4, del 7 al 16 dice así, de la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué hermosa palabra de Dios. Y el mensaje de hoy dice, ¿por qué madurar? Dios ha nombrado un equipo de personas para llevarnos a la madurez. Dios ha hecho algo en medio de su pueblo, de su iglesia, para llevar a cada uno de la congregación estos dones maravillosos. ¿Qué programa tienes para el próximo año en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto al mensaje de salvación de Jesucristo? ¿Qué programa? Porque si hacéis programas porque te vais para de vacaciones, ya sabemos lo que ha pasado este 2020. Todo se fue al traste, todo se vino a donde nadie imaginaba. Los que salieron en el verano, pues bueno, sabían que estaban estando en la playa con una mascarilla. Qué cosa más fea. Pero bueno, eso no importa ahora. Lo importante es qué vamos a hacer nosotros con los dones que el Señor nos ha dado para el próximo 2021. Vamos a estar serios con las cosas del Señor. ¿Qué vamos a hacer?
Los apóstoles y profetas, por medio de sus escritos, nos han declarado toda la palabra de Dios. Los evangelistas nos enseñan el valor de ganar almas para Cristo. Los pastores y maestros mantienen fortalecidos en la fe a los creyentes. Pero, ¿cómo podemos nosotros saber qué dones tenemos? Pues tenemos que empezar por el capítulo 12 de Romanos, que nos dice cómo debemos nosotros averiguar, aclarar los dones que el Señor nos ha dado. Los dones espirituales, ¿verdad? Espirituales estoy hablando, no los dones y las destrezas naturales que tiene el hombre, el creyente. Lo podemos encontrar, los dones espirituales están en Romanos capítulo 12, Primera a Corintios 12, del 4 al 30, Efesios capítulo 4, del 7 al 16, como hemos leído ahora, y Primera de Pedro capítulo 4. Se dice que hay allí 21 dones espirituales. ¿Cuál de esos o cuántos de esos tienes tú? ¿Cuántos tengo yo? Pero debemos nosotros perfeccionarnos en esos 2 o 3 o 4 dones para poder llevar el mensaje a otros, para que pueda llegar el mensaje a mucha gente que en este momento lo necesita de una forma extraordinaria. Porque cuántas personas están padeciendo, oyéndose de esta tierra sin Jesucristo. Muchos, lamentablemente, se han ido sin Cristo. El propósito de Dios es edificar el cuerpo de Cristo. Esta iglesia, a medida del paso de los tiempos, ha venido enseñando, formando a los diferentes creyentes. ¿Que todos hemos hecho caso a la palabra de Dios? Bueno, es una pregunta que hago y la dejo allí. Pero a cada uno, dice el versículo 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo, no conforme a la medida de David ni de Rubén Darío, que no, solo a la medida de Cristo Jesús. El 8 dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Pero esto tiene que ver con el versículo 68 de Salmos. 68 de Salmos. Quiero explicar brevemente esto que a veces no se ha entendido, pero quiero explicarlo. El 68 de Salmos, versículo 18, dice así: subiste a lo alto, tomaste a los cautivos, tomaste dones de los hombres, también de los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que el versículo 18 de Salmo 68 dice, tomaste cautivos y tomaste dones de los hombres. Tomaste dones de los hombres. Aquí en Efesios nos dice que dio dones a los hombres. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y subió a los cielos en una nube, pasó por el paraíso donde estaban todos los santos del Antiguo Testamento y que estaban cautivos allí esperando el remolque, y se lo llevó al cielo. Es lo que quiere decirnos estas dos porciones. Se llevó los que estaban en el paraíso, pero resulta que ahora nosotros no pasamos por el paraíso cuando dejamos de estar en esta tierra. Vamos directamente al cielo. Vamos directamente a estar con nuestro Señor, porque como dice Pablo, ya no tenemos que pasar por ningún otro lado. Cuando dejamos de estar aquí, vamos directamente con el Señor. Es la diferencia de lo que hizo el Señor Jesucristo. Cuando Él se fue, dio dones a los hombres. No tomó
porque ya los tenía Él en el cielo. Ahora, al irse, nos los deja a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos nosotros practicarlo con los demás. Estos perfeccionan, estos dones, o guía a la madurez, a los santos. El propósito de Dios es edificar a este cuerpo. A este cuerpo. No sé qué parte del cuerpo de Cristo formas tú. El dedo, este que siempre acusa, que siempre apunta, o la uña pequeñita, como yo. Me considero la uña pequeña de mi dedo pequeño. Pero todos a la vez, los que estáis allá en el medio, aquí adelante, somos como aquella música. Cuando empezamos a oír aquí, empieza Dorín a afinar su guitarra, a darle su punto óptimo para que suene perfectamente la música. Así hace la orquesta. Vemos, antes de empezar, allá atrás están todos los músicos, uno con la trompeta, otro con el trombón, otro con el saxo, otro con esto, con lo otro, con la guitarra y con el violincito también, todos afinando. Pero una vez que sale aquel hombrecillo, ¿verdad? O hombrezote, con un palito, y hace así, todo empieza a sonar de una forma armónica, perfecta, y eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros con su palabra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y la tenemos aquí perfectamente. Fíjense cómo nos lleva el versículo 8 de Efesios, nos lleva al capítulo 68, 18, con la misma expresión, con una palabra de diferencia. Tomó y dio aquí, y nos dio a todos. Yo no sé cuántos dones espirituales tienes tú, pero debemos ponerlos a la orden de la iglesia. Dios está en nosotros y nos da significado. Dios quiere que esos dones que nos ha dado los pongamos en práctica en la iglesia. Esos no son para irme, porque si yo hablo en lengua y digo, no, yo hablo en lengua, pero es para edificarme a mí mismo, entonces ese don no me sirve para nada, porque es para edificar a la iglesia. Si yo tengo el don del maestro, debo usarlo para la formación de la iglesia, no para que yo me los lleve y diga, oh, ¿cuántos tengo? Y me los llevo y me los debajo de la almohada, y ahí los contemplo, los caliento un poquitín y luego los vuelvo a sacar, pero no los aplico. Los dones espirituales son para usarlos en la iglesia. ¿Quién debe hacer la obra del ministerio? El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, nosotros tenemos que edificar a esta iglesia. Nosotros, digo yo, no David, yo. Todos tenemos una responsabilidad en la iglesia. El don que el Señor nos ha dado, el don espiritual que el Señor nos ha dado, debemos ponerlo en práctica. Los santos son los que deben hacer la obra del ministerio. Esto lo tomé de uno de los libros, de las escrituras que hizo uno de los estudiantes, de las estudiantes de Preparados para Servir. Me llamó la atención y le dije, cuando corregí su cuaderno, le dije, me copio esto, con tu permiso lo voy a usar en mi mensaje. Ella dice, hace una pregunta, ¿envía Dios líderes a la iglesia ya empaquetados? Me gustó eso. Me gustó porque Dios no manda a los creyentes empaquetados para que se pongan a la disposición, sino que los entrena, los forma, los instruye a través de su palabra para poder expresar la palabra de Dios a otros. Y eso es lo que Dios quiere. Todos los creyentes deben hacer la obra del ministerio con sus dones por gracia del Señor, por gracia. La mayoría de las iglesias invierte en este plan divino.
esperamos ya, con la ayuda del Señor, que la iglesia retome el próximo año los estudios de los jueves. Ya en Valladolid estamos los viernes, pegados a la pared, distanciados y bueno, es que ahí no hay mucho espacio tampoco, pero estamos trabajando de una manera. A la pared le ponemos una silla adelante para que pongan sus Biblias y todo, y estamos con las mascarillas y todo, pero vamos 9. Estamos 9 allí cada viernes, formando, estudiando. Yo doy gracias a Dios por mis hermanas que están allí, Esther y Blanca Luz, que siempre están dispuestas a seguir aprendiendo, estudiando y preparándose para servir al Señor. Todos los creyentes deben hacer la obra del ministerio. La mayoría de la iglesia invierte en este plan divino. Nosotros invertimos aquí. Y nosotros invertimos para que cada uno de vosotros seáis claros con el don que el Señor os ha dado. El don no lo damos nosotros. Hace años ya, como 13 años, 12 años, estaba aquí, venía aquí un hermano que venía los miércoles prácticamente y oraba junto con nosotros, pero al final de su oración él decía unas palabras muy extrañas. Y tal. Pero todos los días que hablaba decía lo mismo, por años. Oye, como al cuarto año yo no aguanté y dije, oye, ven aquí, ¿qué quieres decir tú con eso de que y terminas con eso? No, es que yo hablo en lenguas. A ver, pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14, dice que si yo hablo en lengua, inmediatamente debo tener un intérprete, que no me he puesto de acuerdo con Santos. Yo hablo aquí y Santos tiene que decir, Rubén Darío está diciendo tal cosa. Eso es hablar en lenguas con un intérprete. Pero tú me dices, no, es que yo hablo en lengua. Sí, pero ¿qué dices cuando tú terminas esa oración? No entiendo nada. ¿Qué quieres decir? No, es que yo hablo en lenguas. Hijo, ya me lo has dicho 3 veces. Entonces, no, es que mi tío, que es pastor en Ávila, me enseñó a hablar en lenguas. ¿Cómo es la cosa? No, es que mi tío, que es pastor, me enseñó a hablar en lengua. Mira, hermano mío, la palabra de Dios dice, el Espíritu Santo es el único que nos da los dones espirituales. Dios nos lo da a través del Espíritu Santo. Eso no lo enseña ningún hombre. Ningún ser humano me puede enseñar a mí a hablar en lengua. Hombre, yo hablo un poquitín de inglés y un poquitico de portugués y un español fatal. Son 3 lenguas, pero eso sí me lo puede enseñar, pero no lenguas espirituales. Y el hombre más nunca volvió a terminar su oración con eso. Yo no le dije que no lo hiciera, solo que eso no lo enseña ningún hombre. Entonces nosotros debemos tener claridad cuál es tu don espiritual y que debes saberlo. Muchos dones tenemos, debemos ponerlos a disposición de la iglesia. La mayoría de las iglesias invierten. Los pastores hacen la obra del ministerio. Los santos escuchan sermones y los critican. Nos critican, yo lo sé. Las congregaciones procuran perfeccionar a los pastores para el ministerio, para completar el conocimiento de la obra de Dios. ¿Cuántas veces, y yo sé quién es, o vosotros sabéis quién me ha dicho a mí, Rubén, lo que dijiste es tal cosa, no es cierto? Yo le digo, bueno, eso lo saqué de la Biblia, eso no me lo inventé yo. Y lo que dijiste no me gustó. Yo no hablo la palabra de Dios para que le guste a nadie. Yo hablo la palabra de Dios porque tengo que hablarla, tengo que decirla, duélale a quien le duela. Eso no es, yo no estoy haciendo aquí para condenar a nadie, sino simplemente estoy expresando la palabra de Dios.
Pero demasiados creyentes no son sino espectadores que pagan. Uy, qué feo, ¿no? Mi madre decía, cuando yo era pequeño, ella decía, no vayamos a la iglesia a calentar los bancos. No vayamos a la iglesia a calentar los bancos. Vamos a la iglesia a alabar a Dios y aprender de Dios, de la palabra de Dios. Y eso debe ser lo que nosotros debemos tener en cuenta cada domingo o cada día que venimos a la iglesia. ¿Cuál es el resultado del presente plan invertido? La iglesia avanza a paso de tortuga, pero avanza. No se queda ahí. ¿Cuántos de vosotros? Ya llevamos dentro de la iglesia varios cursos de preparados para servir que han terminado. Y se está poniendo en práctica lo que aprendieron. Y se está poniendo énfasis en compartir lo que aprendieron. Los miembros se pierden la bendición del ministerio cuando el cuerpo no está ocupado, crea entrometidos. ¿Sabe que cuando nosotros no tenemos la mente ocupada, también ahí viene un entrometido a traer cosas a nuestras mentes? Entonces, pero si nosotros nos ocupamos, yo ahora les digo, Esther, ¿cómo hará la niña esta mía para ocuparse de tantas cosas? No tiene tiempo de ocuparse, porque está ocupada todo el tiempo. Está con Gabriel, con Samuel y con Dorín. Sí, porque es el niño mayor, sí. Pero no tiene tiempo de estar desocupada, pero a veces los que sí tenemos algún tiempillo por ahí de estar desocupados, cuidado, que debemos estar ocupados en las cosas del Señor. Ocupándonos, si no leyendo la palabra, porque ya, sí, a veces nos cansamos, porque como dijo David, que no le gustan las cosas negras. Esa señora que dijo, no me gustan las cosas negras. Pero podemos estar orando, podemos estar clamando al Señor. Tantas necesidades que tiene Julio, Leonor, Santos, Lina, Digna, Nora, cada uno de nosotros que tienen tantas cosas, y a esos dos también tienen que sí tienen también necesidad de oración. Yo no he dejado de orar por vosotros, no lo veía hacía como un año, sí, por ahí. Pero bienvenidos. Seguimos nosotros unidos como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Mira, yo no le puedo decir a mis ojos, quedaos en casa y ponte a ver la tele para que veas el programa del satélite del programa de enlace, que da unos sermones maravillosos. No puedo, tengo que traerlo conmigo para que pueda ser útil para leer la palabra y compartir con vosotros. No puedo dejar mis brazos porque es imposible, no podría cargar mi Biblia. No puedo dejar mis piernas porque es la que me han traído para acá. Bueno, el coche y luego de allí para acá. Esas cosas, hermanos, nosotros tenemos que tenerlo. Los dones son para usarlos en la iglesia. Una hermana el domingo me decía, estoy orando por ti constantemente. Y yo dije, gloria a Dios por eso, porque tenemos respaldo de oración. ¿Quién oró por David esta mañana? Ave María. Tenemos que orar por el pastor. Hebreo nos dice 13:17, hace énfasis en orar por nuestro pastor o los pastores. Tenemos que orar el uno por el otro, hermano. No puede ser que nosotros no nos ocupemos en la oración. Debemos regresar al plan de Dios, todos los creyentes ministrando, hablando del Señor, hablando de la palabra de Dios, hablándole a otras personas para que no se vayan al infierno. Tú eres salvo, gloria a Dios, pero permite que otro también vaya. ¿Qué es la obra del ministerio? Nuevamente, versículo 12.
para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que orar no solamente por los enfermos, que sí es importante orar por Victoria, por su marido José, por su hermana, por sus hijos, que están malos, muy malos con esta cosa que está pasando. Pero debemos orar para que el Señor nos dé sabiduría, capacidad, entendimiento, inteligencia, tantas cosas por las que orar. Ministerio es todo lo que edifica el cuerpo de Cristo. Edificar es construir. Solo con la palabra de Dios podemos construir el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, solo con la palabra de Dios. Yo no puedo edificar aquí con todo el respeto que se merece nuestro hermano C.S. Lewis, que no, porque él tiene muchas cosas raras, pero cuando aplica la palabra de Dios, la aplica bien. Y nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios correctamente, enseñar la palabra correctamente para que no pase lo que ha pasado con muchas personas que han sido malos enseñados y tienen equivocaciones, cometen errores porque han sido mal instruidos en la palabra de Dios. ¿Qué está usted haciendo para edificar a los creyentes? El ministerio de cuidar a los atribulados, consolar a los enfermos y afligidos, como dice 1 Tesalonicenses 5, 11 al 14, visitar a los huérfanos y viudas. Claro, ahora con este problema pues no se puede visitar, pero sí podemos visitarlo por teléfono. Una llamada. ¿Qué tal estás? Yo ya tengo tantas viudas en mi calendario de oración. Es que mis cuñados se están yendo. Sí, este año 3. De un solo tío. Entonces tengo Keila, Lilia, Elvia, Olimpia, Rebeca, María Teresa. Ya no me alcanzan los dedos. Pero sigo orando por ellas, esas viudas. No las puedo ir a visitar, pues primero por la distancia y luego que ahora no se puede, pero sí puedo orar por ellas. Llamarlas de vez en cuando a esas viudas, a los huérfanos. Ministerio es suplir las necesidades físicas de los creyentes de la iglesia aquí en la tierra. En el cielo no tendremos necesidad de nada de esto, sino solamente alabar y cantar y gozarnos con nuestro Señor y Salvador delante de la presencia del poderoso Dios. Es la diferencia, pero aquí tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Pablo compartió para suplir las necesidades de los santos, según Romanos 12:13. Dice en Romanos 12:13, compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Eso es muy bueno. Practicar la hospitalidad también hoy en día es difícil, pero aquí qué hermoso es. Bueno, no es tan hermoso, dando un codazo ahí, como antes, que nos damos un abrazo y dos achuchones y tantas cosas bonitas, pero lo damos con el corazón, para ti, pero seguimos practicando hospitalidad dentro de la iglesia en la medida que podamos, ministrando a los santos pobres de Jerusalén o de Medina o de Valladolid o de España. Hermanos, sabemos que está creciendo la pobreza en España, pero de una forma muy gigante. Debemos ayudar a otros. Hermanos, nuestra iglesia puede estar en cierta forma tranquila porque estamos haciendo obra social con la ropa para remar y para estos hermanos que están en la isla de Lesbos. Ya no están ahí en Grecia, los han cambiado a otra isla porque esta se ha perdido todo. Pero hace unos meses dimos 300 kilos de ropa. Hace 2 semanas llevamos 150 kilos de ropa en condiciones buenas. Hemos llevado juguetes, hemos llevado cosas para los pequeños, zapatos. No tiréis nada que estén en condiciones. El ministerio es suplir las necesidades espirituales de los creyentes usando los dones espirituales que nos han sido dados.
Ministrar a los que son sorprendidos en faltas. Ministrar. Si hay alguien que ha cometido algún pecado, nosotros que somos espirituales debemos tratarlos espiritualmente. No caerle a biblazos. Toma. No. Con la palabra de Dios, con amor, debemos expresarle lo que el Señor quiere que nosotros, cómo debemos de andar. Ministrar a los que son sorprendidos. Ministrar es alentarse unos a otros. Hebreos 10:25. Ayer, en el seminario que dio Esther Martínez, una de las expresiones que me quedó grabado fue: venir a la iglesia, hermanos, no es una opción, es una obligación. Lo dice la palabra de Dios, Hebreos 10, 24 y 25. Venir a la iglesia no es una opción, es una obligación. Eso lo dijo Esther Martínez y me lo hizo saber dónde está. Y Salmos nos dice una cosa: mejor es pasar un día en tu casa que 1000 días en tu casa, como no lo recuerdo exactamente, pero un día en tu casa que 1000 fuera de días fuera de la iglesia. Entonces, vuelvo a insistir, venir a la iglesia no es una opción, es una obligación. Debemos ministrar es evangelizar, según Hechos 8:8. ¿Qué ocurre cuando todos hacemos la obra del ministerio? Versículo 13 al 16, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuánta falta me hace Esther y Misdorín en Valladolid? Tenemos a Constanza, sí. Constanza se cansa con alguna canción, la pobre ya está estirando el brazo, porque no tiene la habilidad, la práctica de la guitarra. Entonces necesitamos ayudarnos unos a otros. La iglesia se unifica. Los creyentes llegan a ser como Cristo, dice el versículo 13, como Cristo llegamos a ser. Los creyentes se solidifican en la fe y en la doctrina, dejando ya de ser niños fluctuantes, dejando de ser bebés. Cuando Gabriel estaba en la panza, en la tripa de Esther, la atendía un obstetra. Ahora a Gabriel lo atiende un pediatra. Nosotros tenemos que ser como pediatras para atender a los niños recién convertidos, a las personas creyentes recién convertidos, para formarlos, para ayudarlos a crecer, para darles la vitamina, pero también para darles alimento sólido. La iglesia queda protegida contra las falsas enseñanzas cuando explicamos bien la palabra de Dios. El amor fluye en toda predicación y enseñanza. La iglesia crece y se conoce por su comunión y por el amor. Qué hermoso. ¿Hay alguien aquí que no me quiere? Levanta la mano. Seriamente, ¿eh? Bueno, gracias por quererme. Gracias. La iglesia crece y se conoce por su comunión y amor. A ver, hermano, concluimos. Retornemos al plan de Dios para la iglesia. Hermanos, esta peste no puede contra la iglesia. No puede, a pesar de que tengamos problemas de salud.
Que los líderes perfeccionen, lleven a la madurez a los santos para que sirvan a otros. Una iglesia que ministra alcanzará a su comunidad para Cristo. Esta iglesia crece y vamos a alcanzar a Medina y parte de Valladolid, el área que nos corresponde a nosotros, a llevar a mucha gente a los pies de Cristo, para enseñarle la palabra de Dios correctamente. Yo digo correctamente porque pongo un ejemplo, siempre pongo ese ejemplo. A mi padre le enseñaron la palabra del Señor un poco mal. Le decían, él predicaba mucho, no podía pasar una persona por enfrente de su negocio cuando el hombre, santo, ven aquí, siéntate, y le predicaba. Pero arrepiéntete porque vas para el infierno. Don Raúl, pero me va a mandar para el infierno así sin pasar por ningún otro lado. No, esa no es una forma de enseñar a alguien. Hay que enseñarlo correctamente. Cristo murió por ti por amor. Tenemos que empezar. Decirle al final que si no cree en Cristo, porque la palabra de Dios en Juan 3:18 dice, el que no cree ya ha sido condenado. Así que no podemos nosotros agregar más, pero primero tenemos que hablar del amor maravilloso y majestuoso de Dios. Y Cristo manifestado en amor puro para salvarnos a todos y cada uno de nosotros. Fíjense la diferencia de enseñar a alguien bien o mal. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos guíe para seguir adelante.